En la siguiente diapositiva, por favor, en cuanto al plan operativo y la metodología de docencia de simulación, aquí es importante, este es como el corazón de todo este manual de prácticas simuladas, porque tenemos que describir la metodología pedagógica a seguir, así como los contenidos teóricos que se van a hacer y sobre todo especificar cuál es la ejecución técnica, es decir, de qué manera se vincula con cuando ya los estudiantes, los recursos humanos en formación, empiecen a realizar las prácticas. Entonces, aquí es importante decir cómo van a realizarse, cuáles son, en este caso, con las tres fases de simulación que nosotros les estamos proponiendo en esta propuesta, que es las tres fases de pre-briefing, el escenario de ejecución y el debriefing. Entonces, son estas tres fases que más adelante las describiremos a detalle, pero aquí solamente comentarles de manera muy sintética en qué consiste esta metodología de docencia. En cuanto al apartado de plan operativo que está contenido en este apartado, es los objetivos del manual operativo de prácticas simuladas. Tendríamos que agregar el objetivo general de toda la unidad de aprendizaje y además agregar los objetivos específicos por cada práctica simulada, lo que nos dará como resultado que este manual contenga los objetivos. Y además tendremos que revisar cuáles son las competencias que nos señala nuestra unidad de aprendizaje que se tienen que desarrollar y verificar si con la técnica se agregan otras y se tendrían que incluir en este manual de práctica simulada. Entonces aquí tendríamos que detallar todas las competencias a desarrollar para que demos continuidad a esta metodología que a continuación mi compañera Maritza va a comenzar a explicar. Adelante, Maritza. Como parte del plan operativo y metodología de docencia en simulación, también se debe considerar las guías de práctica. En los contenidos de las guías de práctica vamos a agregar la descripción de los bloques temáticos que se abordarán en la práctica simulada y de especificar cada sesión para la práctica simulada deberá contar con tres aspectos fundamentales. Es importante que la guía de práctica detalle el paso a paso del procedimiento a desarrollar. Y también en estas guías de práctica se agregará la descripción minuciosa del escenario, el caso clínico o el problema, la situación que vaya a enfrentar el estudiante en esta práctica simulada. Algunos ejemplos serían la reanimación neonatal, la entrevista psicológica inicial, el diseño de dieta enteral, etc. Y el tercer aspecto fundamental que deberá contener las guías de práctica será el número máximo de estudiantes por simulador o por equipo. Esto es para garantizar que todos los estudiantes realicen la práctica durante la sesión que se lleve a cabo. En la siguiente diapositiva vamos a ver parte del plan operativo también es el plan de docencia en simulación. Aquí vamos a mostrar la metodología de enseñanza que se realice durante la práctica simulada. La ruta pedagógica de la simulación clínica, a diferencia de la práctica real, aquí se debe detallar el diseño del escenario, los casos clínicos y las fases de simulación. La simulación clínica cuenta con tres grandes fases, que es el pre-briefing, también conocido como la preparación, el escenario, también conocido como ejecución, y el debriefing, conocido como la sesión de reflexión. Bueno, esta metodología de enseñanza nace de una manera muy peculiar. Se adopta de un escenario, de un contexto militar en donde solo se consideraban la fase de ejecución y el debriefing. El debriefing nace como un término anglosajón de de este contexto militar en donde se reunían participantes de la misión para discutir sobre lo que había ocurrido en la misión, las decisiones que se habían tomado, qué podría mejorar y para llegar a una mejora o un acuerdo para la siguiente misión. Por lo tanto, esta metodología fue abarcando campos de diferentes disciplinas
y en el área de la salud se adoptó en la simulación clínica. Sin embargo, a, a- cuando se empieza a ejecutar esta metodología, se dan cuenta que en la simulación clínica hace falta una sesión previa a la ejecución. Y aquí es cuando nace el pre-briefing. El pre-briefing es acuñado como una sesión informativa o una sesión previa a la ejecución de la metodología clínica. Es importante mencionar que este enfoque es aprendizaje basado en el error en un ambiente seguro, permitiendo que la repetición técnica consolide la destreza del estudiante. Ahora vamos a ver de manera extensa y detallada estas tres fases de la simulación clínica. Muy bien, como les mencionaba antes, el pre-briefing es conocido como la sesión o la fase de preparación. Esta es una sesión informativa en donde se brinda la orientación de lo que se va a llevar a cabo antes del inicio de la simulación. Su teoría está basada en el aprendizaje experiencial y debe permitir al estudiantado tiempo para identificar formalmente los resultados esperados y diseñar un plan de acción. Esta fase de preparación tiene características muy específicas. El pre-briefing debe ser preciso, claro y breve. Es esta sesión informativa en donde el docente se reúne con los participantes o con los estudiantes antes de la ejecución de la práctica simulada. Sirve para romper el hielo, se sugiere que sea en un lugar o un espacio fuera del laboratorio, fuera del taller de simulación y eh, que sea también un lugar seguro para los estudiantes. Como parte de esta fase de preparación, el docente tiene funciones primordiales. Una de ellas es crear un ambiente psicológico seguro para el aprendizaje. Y esto se da a partir de brindar la información necesaria a los estudiantes acerca de todo lo que va a ocurrir durante la sesión de simulación. Eh, Se brinda la información detallada, los resultados de aprendizaje que se esperan, la forma de evaluación, el tiempo estimado para la actividad y se realiza con el objetivo de disminuir la incertidumbre de los participantes. Otra de las funciones primordiales del docente es establecer los contratos de ficción y confidencialidad de los participantes. Primero, ¿qué es el contrato de ficción? Está orientado al realismo de la sesión, para que los participantes, en este caso los estudiantes, se comprometan a llevar a cabo esta práctica desde el rol o el papel que se les fue brindado en el inicio de la práctica y que sigan en esta dinámica de la práctica simulada. Y por lo tanto, el contrato de confidencialidad de los participantes está orientado hacia que los estudiantes no compartan la información de lo ocurrido durante la práctica, ya que muchas veces los estudiantes entran a la práctica simulada o al laboratorio por bloques, ya que por el espacio, por los equipos, a veces no pueden entrar todos los estudiantes de una sola vez a la práctica. Entonces, para no romper con esta experiencia vivida, se firma este contrato de confidencialidad para no compartir la información con sus compañeros. Ahora sí, en la siguiente diapositiva, vamos a ver que para realizar un buen pre-briefing existen muchas estrategias. Sin embargo, hay actividades que el docente debe incluir durante su fase de preparación. Debe incluir una planeación previa al escenario, deberá describir los objetivos del escenario, contemplar la experiencia del estudiante, crear un ambiente seguro, de respeto y confianza para él o para los estudiantes, y debe incluir orientación sobre el equipo, los simuladores, el material que se vaya a utilizar, así como la orientación del espacio, incluir los roles de los estudiantes, especificar los tiempos de duración de las actividades y las limitaciones de la simulación, así como un tiempo para aclarar las dudas que, que surjan en el momento de la preparación, en esta fase de preparación previa a la ejecución de la práctica simulada. Y bueno,
Ahora vamos a ver de manera detallada la fase de escenario o ejecución y la fase del debriefing o la reflexión. Gracias, Maritza. Pues efectivamente, aquí iría la parte de la tercera etapa, que si bien es algo que va a suceder cuando ya se esté realizando la clase, es importante que en este manual de prácticas simuladas se quede descrito correctamente de qué maneras va a funcionar este escenario para que se pueda ejecutar. En este sentido, tendría que decir, hacer una especie de guión o todo lo que se tenga que desarrollar de la clase donde aparezca qué es lo que va a decir el docente, en qué momento inicia la práctica, si tiene que iniciar desde antes, por ejemplo, en una práctica de quirófano, si tiene que iniciar desde el lavado de manos, desde la preparación con el uniforme y demás, o bien en qué momento si la práctica solamente lleva el énfasis para este lavado de manos o para la identificación de instrumental médico, es decir, se tendría que hacer todo el guión de todas las habilidades, todas las técnicas que se va a hacer, cuáles son las comunicaciones que se van a realizar y sobre todo dejando el espacio abierto para que si los estudiantes abren este manual, puedan ellos saber qué práctica van a realizar, ellos lo puedan conocer de manera directa sin necesidad de que el docente les esté dando las indicaciones. Esto que nos va a permitir que eh, quede documentado en este manual de prácticas simuladas cómo se va a realizar, cómo se va a ejecutar la práctica en sí misma. Y una vez que ya se tiene conocimiento previo de cómo se va a realizar, entonces durante la clase misma, el docente tendrá una mínima intervención. Eh, una vez que ya se tiene esta parte de cómo se realizaría la práctica, aquí nada más es cuidar que se tengan todos los elementos. Es decir, ya se hicieron con la preparación, el listado de insumos que se necesitan, pero aquí, ¿en qué momento se utilizaría tal o cual material? Eso es lo importante para el momento de la ejecución. A continuación, en la última etapa de este plan de docencia simulada, que es el debriefing, a la siguiente diapositiva, por favor, Mafe. Gracias. Entonces, en esta parte de la reflexión ya viene básicamente este proceso que, como bien decía Maritza, es un entorno seguro y que permita que los recursos humanos en formación, los estudiantes, conozcan cuáles son sus mejores habilidades y en están sus áreas de oportunidad desde un pensamiento reflexivo y que puede ser autónomo desde la autoevaluación, también puede ser desde los estudiantes, pero todo esto tiene que quedar muy claro en el manual, que tendríamos que ver todos los aspectos éticos del respeto, la tolerancia y tener críticas constructivas. Entonces, en este sentido, este pensamiento, esta reflexión acerca de la práctica simulada se da entre mínimo las dos personas, porque alguien tendría que realizar la práctica y otro tendría que observar y dar su retroalimentación. Entonces podría ser al menos dos personas, pero por ejemplo, pensando en estos grupos que tendríamos ya para hacer las actividades durante las sesiones, pues al menos todos los que participan en la sesión. Entonces pueden ser que den sus opiniones de manera individual o colectiva, pero siempre con la intención de mejorar las habilidades y destrezas de la persona, o podrían ser que por equipos estén desarrollando esta actividad de práctica y que todos reciban una retroalimentación clara, pero también muy honesta y que no va a afectar, no es en detrimento de la persona, sino más bien es para mejorar toda la simulación de la práctica. Digamos que este es el broche de oro para esta simulación, porque una vez que ya se preparó, ya se ejecutó correctamente, ahora sí hay que reflexionar de qué manera se realizó la práctica y todo esto tiene que quedar muy claro en el manual, en qué sentido tendría que ser como preguntas orientadoras, detonadoras de la reflexión que permitan desarrollar un buen análisis, es decir, cómo se lograron o no se consiguieron las competencias que se requieren para el desarrollo de la competencia profesional. Eh, Esta sería la tercera fase del plan de docencia.